Gracias por acompañarnos. Estamos en un nuevo en vivo a través de La Voz del Pueblo. Levante el pulgar face to face desde aquí. Gracias por compartir. Seguimos llegando a nuestra meta, que son 320,000 suscriptores. Gracias por seguir compartiendo nuestro material, uniéndote a nuestra comunidad que sin censura y al rojo vivo. Nosotros no guardamos nada, tampoco pertenecemos a ningún ala política, porque así debe de ser el periodismo de transparente. Aunque salga todos los días chivoleada, manca, coja, pero nunca muda, carajo. Bienvenidos todos a los que les gusta cucharadas llenas de verdad. Bien, gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy. El primer en vivo tuvimos un tema jurídico necesario, debate, criterios que hay que realmente ponerlo sobre la mesa como está la situación. En sí, lo que puedo recoger, no solamente en redes sociales, sino lo que está sucediendo en este canal también, es que no importa que sea ilegal ni tampoco inconstitucional, no importa que se pasen las leyes por el forro, no importa lo que sea, hay que apoyar, hay que levantar el dedo. Así está la situación, la ignorancia sigue creciendo, es profunda, muy grave, y eso obviamente amerita que los periodistas o quienes tengamos una voz, pues debemos de salir a tener criterios, a exponerlos obviamente y a escuchar al pueblo. Yo creo definitivamente que los debates deben de ser continuos, deberían de venir por parte del poder, deberían de venir por parte de las salas políticas, de parte de los periodistas sin estar comprados y vendidos, de parte de gente que tiene voz, que representa algo o a alguien, gremios sociales, colegiaturas. Debemos de hacernos escuchar. El país no puede ir a la deriva, debe de tener luz, y por eso llegamos todos los días, aunque nos chivoleen, claro está. Eso no importa, ya estamos acostumbrados a que nos den el tute, pero ahí está la representación de un periodismo noble, sin censura, pero sobre todo valiente, como ustedes me han llamado, la valiente de la información. Tengo el gusto, y digo el gusto porque retomar entrevistas es importantísimo para mí y para el equipo también que está detrás de nosotros y que son otros luchones, al igual que esta, que pinta calza en la pantalla. Realmente no tener entrevistas me iba calando el corazón hondamente, lentamente también, y tuvimos que vivir así 2 años. Parece que no, pero sí, han pasado 2 años sin entrevistas, tratando de cuidarnos la vida, siendo amenazados de muerte. El Consejo de Comunicación lo sabe, lo saben los gremios que defienden periodistas, pero nadie puede defendernos del crimen organizado. Así que tener un número de teléfono regado por ahí, con quién sabe con qué intenciones podrían dar con nosotros, eso nos ha hecho echar un paso para atrás. Pero Dios es grande, el manto sagrado que ha cubierto y sus oraciones que me las han enviado, que me las siguen enviando, su protección, la protección del divino allá arriba que ha cuidado mi vida, ha hecho que yo vuelva con las entrevistas, y tengo el gusto de escribirle a la gente que leo en redes sociales, a gente que tiene opinión. Es necesario no tener sesgo político. Para mí eso es muy importante, para el equipo es muy importante, para ustedes que son otros luchones y valientes también es importante. Así que realmente tengo el gusto de darle la bienvenida en un tema económico justamente a Rodrigo Gómez de la T. Gracias por aceptar esta entrevista, gracias por compartir con nosotros tus criterios económicos muy importantes. Te leo siempre que estoy conectada, puedo leer tus tweets, tus ex, como ahora se llaman, así que gracias por aceptar esta entrevista en tema económico. Por el contrario, muy buenas noches a todos que nos siguen, y gracias, Karen, por considerar un poco mis opiniones, y estoy presto para compartir las vivencias más que nada en lo que es la economía real. Así es, gracias por aceptar. Bien, vámonos de lleno. ¿Por qué está Rodrigo acá?
Rodrigo está para podernos comentar sus criterios en cuanto a tema económico. Es importante. La parte política obviamente va agarrada al tema económico, pero ya hemos hablado muchísimo de la parte política en el aspecto jurídico, legal, lazos políticos a las políticas. Hemos hablado de todo. Pero ¿qué pasa con la economía? ¿Cómo está la economía? ¿Qué es lo que has visto, Rodrigo? Luego, primero, no entremos a los subsidios. Dejémoslo para despuesito. Veamos cómo ves esta mirada económica del país, global, obviamente, ¿no? A ver, hablando de país, hace algunos años ya, yo planteé uno de mis editoriales una correlación tóxica que existe entre la economía y la política en el Ecuador. Realmente cuando vemos al Perú hace 30 años, es un país que lo veíamos hacia abajo, no porque estaba al sur, sino porque nos sentíamos superiores en el Ecuador y decíamos, este país no tiene mucha esperanza de producción, los campos áridos están abandonados y demás. Hoy en día vemos un Perú que luego del año 93, donde una constitución marcó un rompimiento entre lo económico y lo político, vemos un Perú próspero, un Perú creciendo, un Perú pujante, y un Perú que sigue desarrollándose y cada vez más. Mientras nosotros estamos discutiendo algún tema político que termina derivando en económicos, en Perú terminaron de construir el puerto de Changán y están pensando ya en una base para lanzar satélites al espacio. Y Wow. nosotros seguimos discutiendo sobre si el subsidio debe ser en 2.80 o si es que podemos bloquear las vías o si tenemos todavía precios mínimos de sustentación para el sector agrícola. Yo soy agricultora, claro eso, yo soy agricultor, soy ganadero. Entonces, si de algo vivo y de algo como, es de eso. Y entiendo lo que es el trabajar en el campo. Eso quiero dejarlo en claro porque no soy un teórico. La sudamos duro en el campo y la hemos sudado siempre. Pero si no corregimos distorsiones en la economía y seguimos politizando la economía, no vamos a avanzar. Es muy importante eso que dices, Rodrigo, y realmente me deja en claro tu visión, tu mirada hacia dónde va, y comparto totalmente contigo. Pero la parte política se ha tomado todos los criterios, todas las voces, todas las miradas, todos los espacios, pero como una novela, que es lo más patético, no para dar soluciones a nada, sino para hacer patéticamente un circo, una novela. Cuéntame esos criterios. Pero no una novela de ficción, de algún gran escritor, una telenovela barata de la peor época de ciertos países. O sea, yo creo que ahí es donde viene uno de los graves temas que tiene el país. Queremos ahora una nueva constitución, perfecto, ya. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Repitiendo los errores del 2007? No creo que es la solución. Se hizo en contra de la ley y al poco tiempo de promulgada ya estaban incumpliendo la Constitución. Pero ese es un tema que no lo quiero tocar. Cuando vemos el aspecto económico y particularmente estos últimos años, ya pre-pandemia, veíamos que el sector agrícola era extremadamente pujante. Usualmente no lo vemos porque no es el que grandes cantidades les llegan al fisco. Entonces el gobierno poco le ve al sector agrícola, le ve al sector petrolero. Pero cuando hacíamos un balance desde el 2014, productos provenientes del agro, en mínimamente procesados, que estaban a la exportación, todos los años ya el agro superaba al petróleo, desde 2014 de manera sostenida. En el 2020 nos pasó la pandemia, y no hace mucho, son 5 años. ¿Y qué pasó en la pandemia? El gobierno tuvo que dedicarse a vacunar, a controlar vías, a otras cosas, y el sector agrícola y agroexportador se dedicó a trabajar sin que le joroben tanto la vida. Y perdón que lo diga en esos términos.
¿Qué sucedió? Es el primer año que subimos la tasa de crecimiento en agroexportaciones, el 2020, cuando no había expectativas de ningún lado. El gobierno no se metió y el sector privado tuvo la iniciativa y la peleó y la sudó porque no había contenedores, había problemas de transporte, había un sinnúmero de temas. El sector camaronero particularmente, que estaba peleándose cuál llevaba el primer puesto, en 3.600, 3.500, 3.650 millones de año en agroexportaciones, resulta que tuvo un problema gravísimo con China, que se mantuvo cerrada un tiempo y era su principal comprador. Comenzaron a ver a otros lados. Y para el 2023, el sector camaronero tenía 7.000 millones de exportaciones, duplicó las exportaciones en 2 años. Ahora vemos que el cacao ha crecido 5 veces. Hay un peso muy importante en el precio internacional. Eso también hay que dejarlo en claro. Pero vemos un sector que, a pesar de los problemas, que el estiaje, que el clima, que el diésel, que la mano de obra, a pesar de eso, a pesar de las trabas, a pesar de las regulaciones, sobre regulaciones y excesiva normativa, sigue pensando en un mercado para el mundo entero. Y yo creo que eso es lo que también hemos vivido este último año, cuando las agroexportaciones han superado de largo al tema del petróleo, y vemos que ahí es donde se está generando empleo real, empleo que se distribuye en las zonas más pobres del país, que es en la ruralidad. Y eso es la parte que realmente no se ve mayormente. Y el gobierno necesita meterle plata al tema de las medicinas, necesita meterle plata al tema de la vialidad. Indiscutiblemente tenemos que ver cómo solucionar el problema de la seguridad, porque estamos hablando ya de que estamos acercándonos a la cifra de asesinatos del 2024. O sea, ya la situación está muy grave. Entonces, yo creo que hay que dedicarse a lo importante. El gobierno tiene sus temas. Déjele al sector productivo trabajar, déjele reglas claras, pero sobre todo estables. Y creo que eso ha sido en alguna medida a lo que se ha dado este año. Esperemos que así continúe. Rodrigo, hay muchos temas que a mí me interesaría hablar contigo y preguntártelo también. Por ejemplo, áreas donde falta desarrollo. Sí, sé que no tenemos ni hospitales, sé que no tenemos medicinas, sé que no tenemos carreteras, sé que no tenemos obras, sé que no tenemos nada, pero no tenemos nada porque no se invierte en nada. Y lo único que hacen es pasar y pasar presidentes para seguir hablando de esta telenovela barata, que se llama la política, entretenernos más, o sumada a la ignorancia de los ciudadanos, que tampoco exigen, sino que aplauden como circo cualquier cosa que sea el entretenimiento. Vamos con todo, por decirlo de alguna forma, más barato que puede haber. Áreas donde falta el desarrollo y que si estuviéramos desarrollados tuviéramos billuso. Diversificación productiva, sectores como la industria farmacéutica, la biotecnología, el software, la agroindustria con valor agregado tienen un potencial enorme. Por ejemplo, la innovación y tecnología, baja inversión en investigación y desarrollo, menos del 0.5% del PIB, escasa articulación entre universidades, empresa y Estado, poca digitalización en el campo productivo y en los servicios estatales, energía y sostenibilidad, turismo, infraestructura y logística, puertos, carreteras, aeropuertos, aún están en el nivel que requiere una economía competitiva y global. Además, agricultura con valor agregado, capital humano, educación, estabilidad institucional, seguridad, y podemos seguir. ¿Estás de acuerdo o no conmigo en estos criterios, o qué propones? ¿Cómo es tu mirada? A ver, vamos al tema agrícola y voy a desmitificar algo. El valor agregado en la agricultura se da por varias formas, ¿ya?
Ecuador es uno de los principales exportadores de agricultura con sello orgánico a la Unión Europea. Ese sello orgánico es un valor agregado, aunque el plátano se vaya como plátano o la frutilla se vaya como frutilla. No necesitas industrializar necesariamente para dar un valor agregado, ¿ya? Y las exigencias del mercado te obligan. Y esa es uno de los grandes retos que tiene ¿quién? El sector privado. ¿Qué le corresponde al sector público en este aspecto? Abrir mercados. La competencia crea excelencia. Y lo que hemos visto históricamente, el boom del cacao fue de 1860 más o menos. Cascarilla que se enviaba a principios de 1950, 60, se entendió, hubo un señor que entendió que el mundo quería comprar banano. Regresó a ver y dijo, uy, en el Ecuador tenemos banano. Y se dedicó a comercializar, producir y exportar. Y estoy hablando del abuelo del presidente. Él generó el boom del banano, porque entendió que el mercado es el que jala la oferta, ¿ya? Y eso creo que es importante para todos los sectores. Hemos visto en flores, la innovación que tenemos en flores en materia de variedades, tecnología y un sinnúmero de temas es impresionante. Eso hace que la flor ecuatoriana, a pesar de tener un arancel más alto que la flor colombiana, tenga muchísimo más mercado. Claro. No solamente es la calidad de la flor, también es la innovación que hay en colores, en formas, en adornos, porque adicionalmente, la flor estás vendiendo algo que no es un alimento, es un perecible evidentemente, y es un perecible de lujo. O sea, yo soy feliz cuando cojo un ramo de flores, les llevo a mi novia y se lo entrego, ya, pero sé que ese ramo a los 7 días, 10 días, ya hay que cambiarlo. Pero sin embargo, ahí hay una innovación que está generando cerca de $1.000 millones año en exportaciones, y atrás de eso hay mano de obra, hay manejo de agua, hay tecnología, hay innovación, hay toda una cadena hacia atrás, logística, cajas. Es impresionante, porque ese es el otro tema. Hay que ver las exportaciones en su globalidad, y no estoy considerando todo lo que es consumo interno. Claro. En materia de consumo interno, tenemos cualquier cantidad de productos, muchos no los conocemos. Tungurahua tiene un sinnúmero de productos que inclusive se están perdiendo. Ya casi no se encuentra albaricoque, cada vez se ve menos del mirabel. El guaitambo de vez en cuando. Oye, albaricoque ni siquiera hay en el comisariato ni en donde tú puedes llegar. O sea, albaricoque no es que llega así nomás. Es suerte encontrarlo. A veces lo consigues en Ambato. Imagínate. Y ahora digo a veces, antes siempre había. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos productos? Que la gente dejó de consumirlos y obviamente si no hay consumo, ¿yo para qué? No hay demanda. Claro. Suena lindo producir. La producción no es un acto romántico, la producción es un acto de actividad, es una actividad económica. Luego tú me has mencionado prácticamente todas las actividades económicas que requieren una innovación o una inversión. Y ahora yo te pregunto, dentro de todas esas, seguridad, vialidad, medicina, educación, tecnología, etcétera, ¿dónde están los cuellos de botella? Queremos digitalizar el campo, queremos meterle más tecnología al campo, no para ver TikTok, no para ver Instagram o YouTube, aunque nos perdamos de este programa. Queremos meterle tecnología al campo para meterle actualización y facilidad a los agricultores de cómo poder evaluar la sanidad y la salud de sus plantas, la sanidad y la salud de sus animales, cómo manejar mejor sus cultivos, grandes, medianos o pequeños. Yo soy director de una empresa en el norte del país y acabamos de implementar un sistema espectacular para control de cultivos, ¿ya? Y curiosamente, la empresa no está aquí en el Ecuador, la empresa está en España. ¿Y por qué, Rodrigo? Porque la empresa no tiene aquí, o sea, este producto es a través de fotografía satelital,
y contrastes de colores te determina cómo está el cultivo, si necesita agua, si no necesita agua, qué nutriente necesita más o necesita menos. Entonces estamos siendo más eficientes en la producción, pero esa empresa que nos da el servicio ni siquiera tiene que venir al Ecuador a ver la planta. Con fotografía satelital, semanalmente nos está alimentando de información permanentemente. A veces hay problemas de nubosidad que pasan, pero así es como está funcionando la agricultura 4.0. Wow. Ya tenemos que ir pensando. Y claro, es que el pequeño productor no va a poder acceder a eso. A ver, el pequeño productor va a tener limitaciones si se mantiene individual. Pero si el pequeño productor de Daule, de Balsar, de Mocache, de Cayambe, de Pintaj, de Cañar, de Loja, se junta con otros pequeños productores de la zona, vecinos, pueden montar un sistema y contratar estos servicios muy fácilmente porque generan economías de escala. Pero cuando aquí se organiza el sector privado, no falta una autoridad que llega y dice, yo te voy a ofrecer algo mejor. Entonces creemos una asociación y con la asociación que creamos yo te doy los kits de lo que venga. Y hasta ahí llegó la asociatividad, hasta ahí llegó el cooperativismo. Entonces, Rodrigo, lo que me estás diciendo, como para un poco cacharte, lo que dices es que en realidad el Estado, en este caso el poder de turno, es quien boicotea por meterse a querer hacer algo que es obsoleto y que no deja prosperar. Sin querer, queriendo, así termina pasando. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque es una tontería. Es una tontería de no dejar que crezca la gente, los agricultores, es una tontería, es una locura. Porque es políticamente rentable regalar kits. Y esto no viene ni siquiera de la época del que está, uno que fue presidente, que anda paseándose por el mundo, pero que no puede venir por el Ecuador. Viene de mucho antes. Sí, obviamente los kits vienen desde no se sabe cuánto, y obviamente ya sabemos lo que pasa, y me imagino que es por donde vas. Los kits, ¿a cuántos saldrán? ¿Cuántos compran? O sea, horror. Dicen que en boca cerrada no entra mosca, entonces me quedo de ignorante, pero sí, se habla mucho sobre los kits y vivimos en campaña en el agro, porque siempre es rentable hacer campaña para el agro, porque la ciudad, que es el 70% de la población aproximadamente, ve con buenos ojos al candidato que quiera ver el campo, ¿ya? Entonces, si le ven al campo, probablemente voy a tener un producto más barato. Entonces le apoyaremos a este candidato. ¿Y con quién? Cuando llegan al cargo, el cargo que sea, lo primero que hacen es olvidarse del campo y involucrarse en las zonas urbanas donde realmente están los votos. Y esto lo podemos ver en parroquias pequeñas, medianas, grandes, en ciudades, en cantones y en provincias y a nivel nacional. La plata termina yéndose hacia donde está la gente. Y por eso es que el desarrollo rural, hablar de desarrollo rural implica electrificación, implica, no te voy a hablar de agua potable, pero hablemos por lo menos de agua segura. Hablemos de alcantarillado o sistemas que permitan manejar las aguas grises y negras. Eso hacia el campo no hay. O hay muy poco. Vialidad rural. Todavía algo se ha mejorado, pero hay muchísimo por hacer. Obvio. Y con vialidad rural generamos desarrollo porque es más fácil llegar, claro, y más fácil sacar los productos. Obviamente. Llegar para comprar, llegar para conocer, porque ahora lamentablemente la desconexión que hay de campo-ciudad es realmente preocupante. La vivo a diario y es preocupante. Porque ya la gente cree que el agua sale del grifo y que los alimentos se venden en los supermercados o en las tiendas. Ya no sabemos dónde se produce.
sabes que lo confirmo cada día. Creo que la política y este circo burdo, barato, que nos venden todos los días, ha llenado tanto los espacios que te entretiene más la novela politiquera que un libro, que tener conocimiento, querer debates. Duele en el alma reconocer algo así, Rodrigo. Dos cosas. La historia de Occidente, desde la época de los romanos, se hablaba de pan y circo para el pueblo. Uh-huh. Dales pan y circo y tendrás al pueblo contento. Uh-huh. Ahí estamos, clarito, no hemos evolucionado en ese ámbito. En nada. Y eso a la gente atrae y le tiene ocupada. Entonces, y hay gente que este 68, 65%, dependiendo del día, de gente que no tiene empleo, que está haciendo sus cachuelos y que está generando sus recursos de alguna manera para sus hogares, que no necesariamente, por cierto, no podemos vincular pobreza con delincuencia. Uh-huh. Está trabajando por el desarrollo del país de manera informal. Uh-huh. El agro al final del día en un 65-70% es informal, sea papa, sea arroz, sea maíz, sea los productos de agroexportación, obviamente mucho menos, porque tienen que tener toda una cadena de formalidad para uh-huh. poder exportar. Uh-huh. Uh-huh. Pero en leche el 64% es informal. Uh-huh. Medido y confirmado por todas las fuentes. Y queremos acabar con la informalidad. ¿Por qué no le damos herramientas a la informalidad para que le sea atractivo formalizarse? Pero a ver, si para formalizarte te van a poner una retafila así de interminable de trámites, trabas y complicaciones, a eso iba. La gente se evita. Exacto. La gente le huye. Exacto, a eso iba, Rodrigo. O sea, hemos escuchado justamente pongamos de ejemplo a este gobierno de turno, aunque no lo quiero poner de ejemplo, pero lo pongo porque es lo actual. Se queja de la informalidad, pero la informalidad es más papeleos, más impuestos, entonces la gente sale corriendo. Esa es la realidad. Pero decirlo es políticamente incorrecto. Claro. Y yo recuerdo con una directora que tuvimos del SRI hace unos años atrás, me acuerdo en una reunión de empresarios, que pedí la palabra ya avanzada la reunión y le digo, discúlpeme, yo quiero hacerle una consulta. A mí el ser formal me cuesta un 45% adicional en el costo de producción. ¿Puede decirme cómo me salgo de la formalidad? Porque yo, además de producir, necesito también generar recursos para mi familia. Yo no sé qué, ahí parecía que había pasado el hombre de hielo porque congeló a todo el mundo. Obvio. Y esta mujer se quedó de una pieza y me dice, es que Rodrigo, lo que usted está planteando es una locura. Le digo, no es una locura, es una realidad económica. Entonces, más bien le digo, ¿cómo hacemos para que menos trámites sea más producción? Uh-huh. Menos trabas, menos complicaciones uh-huh. representen más productividad. Uh-huh. Menos intervención, más uh-huh. exportaciones. Uh-huh. Y de hecho, de esa reunión, otro colega gremialista en ese momento utilizó el menos es más en una intervención en la asamblea que me pareció espectacular, porque eso es lo que necesitamos. ¿Qué tiene Perú? Regreso un ratito al Perú. Es esto. La intervención del gobierno en materia de producción y economía es mínima. Tan es así que yo este año tuve reunión con inversionistas peruanos y en una de las charlas que daba este caballero, le preguntaron, ¿y a cómo está la tasa que el gobierno le da al sector agrícola para invertir? Y el tipo le quedó viendo y le dijo, perdón, ¿qué gobierno? O sea, nosotros pedimos la tasa a la banca privada. Y cuando hacemos cuentas locales en el Ecuador, el famoso Código Orgánico Monetario y Financiero generó un sinnúmero de trabas y costos a la banca, uh-huh. que la razón por la cual Ban Ecuador, la banca de propiedad del público,
emite un crédito con suerte ahora al 7%, es porque ese crédito del 7% debe tener 1 o 2% de subsidio. Cuando el presidente Lazo planteó el 1%, clarito nos dijeron, es del 1% hasta $5,000, porque a la banca pública le está costando el dinero 14%, 14, 15%, estamos subsidiando esos créditos. Oh my God. Entonces, esas son cosas que hay que decirlas. Sí. Entonces, si le complicamos a la banca, le sobreregulamos a la banca, le ponemos aranceles particulares e individualizados, ¿qué conseguimos? Que la banca tenga que elevar los costos del crédito. Entonces, ¿quién sale perdiendo? El que requiere el crédito. Es una cadena que viene desde hace muchos años. Sí. Y no es que puedo achacarle a un presidente o a otro, porque podría ir de uno en uno con todas las políticas. Y algo que mencionaste, no hablemos de subsidios todavía. Si vamos a eliminar subsidios, estoy completamente de acuerdo. Hablemos claro. Claro. Perú está sin subsidios. Sí. El diésel cuesta 4,20 aproximadamente. Colombia está subsidiado, por eso cuesta 2,70. Nosotros nos pusieron a 2,80, pero sabemos que a partir de diciembre va a entrar en una franja de precios que se va a ir regulando en el tiempo. Así es. Entonces, simplemente hablemos claro, que no haya sorpresas mañana. Y ok, eliminemos los subsidios, transparentemos cuánto cuesta la electricidad, generación, transmisión y distribución, en términos reales, aunque sea para que nos llegue en la factura, su subsidio es de tanto. Sí. ¿Para qué es eso? Es importante porque comienzas a aprendes a valorar lo que estás recibiendo por otro lado. Y cuando ya se eliminen esos subsidios, necesitamos regulaciones laborales más flexibles como las tiene el mundo entero. Si el trabajo por horas no es un privilegio, eso fue un capricho de un momento. El tema de sobrenormativa, exceso de trámites, todo eso el mundo lo ha venido solucionando. Nosotros dimos un gran paso en la pandemia automatizando trámites. Ya para el 23 estábamos otra vez con la cédula, la copia de la cédula y la papeleta de votación y un pocotón de vainas que te piden y te piden y te piden. Yo estoy con un trámite en el municipio que ya me hace gracia el número de veces que he enviado la misma documentación. Porque como salí del departamento 1 y ahora tengo que enviar al departamento 2, tengo que enviar exactamente lo mismo. Es una tontería. Es una tontería. No estamos digitalizados nada. Esa es la realidad. Dímelo a mí que acabo de venir del proceso del Consejo de la Judicatura, porque gracias a Dios ya soy abogada, pero no tienes idea las tonterías que me piden una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, simplemente porque no está digitalizado la peor institución. El Consejo de la Judicatura. Y te cuento algo, el registro civil, hasta hace unos años puedo dar fe, hoy día espero que lo mantenga, tiene un servicio que le cobra al del edificio que te dicen déjeme su cédula para dejarle pasar, lo cual es ilegal, comenzando por ahí, pero aparte. Tiene un servicio que tú puedes verificar el número de cédula, si es verdadero o falso, en línea. Así toma el tiempo de digitar la cédula y pongámosle 3 segundos extras. Que el hombre sea malo digitando, que se demore 10 segundos en digitar la cédula, en 13, 14 segundos ya sabes si la cédula es 14 segundos. Ese tipo de cosas, pequeñísimas, son las que tenemos que trabajar. Y eso creo que va a ser responsabilidad mucho del sector privado de presionar con soluciones en vez de solamente esperar a ser reactivo a ver qué pasa. Horror. Vámonos con tema subsidio, porque si no nos vamos de largo conversando una hora más. Vámonos con el tema subsidio. ¿Cómo lo ves? Sé que ha sido señalado por tus criterios y obviamente también entiendo que te quieren pisotear esos criterios, porque así es como funciona esa red malévola
que se llama X. Ah, no, no, no. A mí me encanta el X. Realmente me encanta. Entonces eres de esos que te encanta que te den puchimbol y no importa, o sea. No, o sea, Qué complicado. realmente Entonces, es una red interesante. Pero a ver, ¿qué tienen los subsidios? El subsidio por concepto debe ser focalizado y temporal. Lo he sostenido más de 20 años. ¿Ya? Porque esa es la norma, además. ¿Y focalizado a quién? A quien lo necesite. Temporal, porque no todo el mundo va a requerir el mismo subsidio permanentemente toda la vida. Los seguros de desempleo en Europa, en Estados Unidos, tienen periodos de tiempo y tienes que probar que lo necesitas. ¿Ya? Pero cuando nosotros vemos los subsidios en el Ecuador, sí hay un porcentaje de subsidios que está entre el 10 y el 15%, que se fuga por fronteras o se va por narcotráfico. Es real, y hay un tema que se va en minería ilegal, evidentemente, porque la minería ilegal trabaja con maquinaria pesada. Me preocupa lo que están viendo hacia Zamora, Chichipe, y te digo por qué, porque hay un altísimo consumo de diésel en Zamora, y se lo está midiendo, al igual que en el resto de provincias, contra el número de autos, vehículos a diésel. Pero Zamora se caracteriza por tener pocos autos, pero tener minería formal con generadores que están consumiendo diésel, con maquinaria de altísimo cilindraje que es para explotar las minas, con volquetas y con equipamiento muy grande. Entonces, naturalmente es una provincia que debe consumir más. En la época de Lucio Gutiérrez, hace ya no sé cuántos años, ya se había evidenciado que, por ejemplo, en las familias en las provincias fronterizas consumían entre 6 y 8 cilindros al mes. Evidentemente no era consumo, era contrabando. Entonces, ahí es donde hay que enfocarnos un poco. Y por el otro lado, regresando ya al concepto de per se, dejando a un lado la parte irregular o ilegal. Todo subsidio que te entregue el gobierno, sea de diésel, de gasolina, de electricidad, de el bono 1, el bono 2, el bono 3, te lo está sacando por debajo de la mesa. Te lo pone encima de la mesa con flores, adornos y bonito. Pero el gobierno no genera plata, el gobierno recauda plata. El gobierno recoge plata de los contribuyentes. Y si se endeuda afuera, que a veces lo hace y lo ha hecho, y nuestra deuda ahorita es gigantesca, pero esa deuda es para también hay que pagarla, tanto la interna como la externa, hay que pagarla. Entonces podemos pedir 1.000 millones, 5.000 millones, 50.000 millones, pero son préstamos, y no son préstamos como los que se dan en el Ecuador desde la banca pública, que cada 2 años te condonan intereses y multas para ver cómo refinancias el capital. Mira tú, realmente es interesante el tema y es lo del momento. ¿Qué piensas tú como... Realmente quisiera tenerte un poco más, Rodrigo, pero ¿qué piensas tú acerca del tema de los indígenas, este empuje que le dan a la no eliminación del diésel? ¿Cómo lo ves, el accionar que ahora hay por parte de los indígenas paro nacional el día de mañana, menos billete para el país, menos crecimiento, perdiendo seguramente cada día de paralización millones de dólares? Un detalle breve de tu criterio sería importante. A ver, yo creo que hay un poco de desinformación y creo que se está compensando la desinformación con prebendas. No te escucho, La Rodrigo, algo pasó. Hay desinformación a mi criterio, ¿ya? Porque hay que ver exactamente cuánto cuesta el diésel y subsidios. Aclaremos ese detalle. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en información y trabajar con lo otro, que muchos productos suben, no por el diésel o la gasolina o por una decisión política, suben por efectos de oferta y demanda. La papa hace 1 mes y medio estaba bordeando los $8, ahorita está bordeando los 30, pero fue porque hubo un problema de producción
se cayó la oferta de la principal cuenca productora que está en el Carchi. ¿Qué pasa cuando sube el limón? Subía hace un año, subía hace 6 meses. Era por un problema de producción muchas veces. Entonces, eso hay que trabajarlo. Y eso yo he compartido últimamente mucho un documento de la época de la San Francisco del año 2019, en que evidenciamos, que algo participé en el estudio, que en la cadena primaria, en lo que es transporte, lo que es distribución, el impacto realmente era pequeño. Era un impacto pequeño manejable. ¿Qué pasa? Que la peor forma de corrupción es la especulación. La especulación entra donde no hay información. Claro. Entonces, si en vez de desgastarnos en campañas nacionales para oír cualquier cantidad de vainas, yo creo que informemos sobre lo positivo, informemos sobre lo que realmente debería estar costando sobre la oferta, o cuál sería la variación de precio por efecto del diésel. Hoy conversaba con un taxista y le digo, oye, ¿y cómo estás haciendo? Porque al final del día, a ustedes las tarifas les han mantenido, pero el subsidio a la gasolina ya no existe. Y se sabe qué, seguimos trabajando. Más bien lo que nos afecta, y hablo de Quito, es que tenemos una tarifa mínima de 1.50. Antes, hace varios años atrás, nuestra tarifa mínima, nuestra carrera mínima era de $1. La gente cogía más taxis por el dólar. Cuando vino el $1.50, la gente prefiere evitarse el taxi porque son 2, 3 cuadras que ya las camina. Y eso más bien es al revés. O sea, te das cuenta que le protegiste de mejor manera al taxista, le subiste la tarifa mínima, pero el cliente, el que demanda el servicio, te dice, ahorita no, la economía no está buena, prefiero caminarme mis 3, 4, 5 cuadras y me organizo en mis tiempos. Y el taxista perdió un cliente. Mira tú, realmente esa es la cruda realidad, y para eso está Rodrigo con nosotros. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra entrevista. Considero mucho tus criterios, espero que no sea la última vez, que cuando tengas el tiempito puedas venir para esta voz del pueblo. Despídete del público que ha estado conectado contigo, Rodrigo. Por el contrario, Karen, te agradezco a ti, agradezco a quienes han estado conectados, y estoy a las órdenes cuando requieras y cuando me pidas. Será un gusto siempre. Gracias. Vámonos entonces juntos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Les dejo estas entrevistas, tanto en tema político, tema económico. Importante que ustedes revisen nuestro material, compártanlo también y sigamos creciendo a esa gran meta, 320,000 suscriptores, convirtiéndonos en el periodismo número 1 digital, tumbando a todos, a todas y a todes para meterles el lenguaje inclusivo que tanto odian. Nos vemos entonces el día de mañana conmigo. Bye bye.